Buenos días, hermanos. Me alegra poder esta mañana otra vez estar con ustedes. Es un día maravilloso, el día que el Señor hizo para que nosotros nos alegráramos en Él y nos gozáramos, y estar acercándonos a la palabra del Señor es fabuloso, es lo mejor que podemos hacer. Hemos podido exaltar su nombre, le hemos alabado, estamos en su presencia, y este es un buen momento para abrir nuestro corazón y para ponernos delante del Señor. Quiero recordarles que hemos estado orando por diferentes peticiones, necesidades, y el Señor ha sido misericordioso al atender nuestras súplicas y nuestros ruegos, y seguimos orando. Así que no deje de escribirnos sus peticiones, sus necesidades, de contarnos sus situaciones, y estaremos con todo el equipo de intercesión, los hermanos que nos apoyan en la oración haciéndolo. Esta mañana quiero presentarles un tema interesante, de lo cual habla Lucas capítulo 20. Vamos a hablar acerca de los hijos de la resurrección. Y quiero invitarles para que ustedes vean allí la escritura, los hermanos que tenemos aquí en el templo, capítulo 20 de Lucas, y vamos a leer desde el verso 27 en adelante. Lucas 20, del verso 27 en adelante. Dice el texto: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere, teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa, y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya morir más, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle más. Es una historia bien interesante. Y esta enseñanza de Jesús se da a razón de la pregunta y de la historia que construyen o que dan algunos de estos del sector de los saduceos, los religiosos. Aclara el texto bíblico que los saduceos no creían en la resurrección. El propósito que tienen estos hombres de hacerle la pregunta a Jesús, pues es encontrarlo en un error, corcharlo, y entonces dicen: se la vamos a poner bien difícil, y construyeron una historia que al leerla es un poco hasta curiosa, y suena chistoso el hecho de la manera en que se relata esta historia para hacer una pregunta respecto a la resurrección. Pero en la respuesta Jesús habla de una manera muy interesante, hablando de los hijos de Dios y de los hijos de la resurrección. Y entonces allí tomamos de ese verso 36 la expresión hijos de la resurrección para hablar acerca de esa experiencia maravillosa. Lo primero que el Señor dice es que los hijos de la resurrección cambian sus prioridades. Verso 34 y verso 35, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, y finalizando el verso 35 dice que los hijos de la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento. Está haciendo una diferencia entre dos grupos. A unos llama los hijos de este siglo y a otros los llama los hijos de la resurrección.
Esos hijos de la resurrección, dice el Señor Jesús, cambian sus prioridades. Desde el momento en que nosotros decidimos recibir a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, desde el momento en que comenzamos a seguir los caminos del Señor, una de las evidencias es el cambio de nuestras prioridades. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Los hijos de este siglo se apegan a sus posesiones. Los hijos de este siglo se afanan por seguir sus tradiciones. Mientras que para los hijos de la resurrección, aquellos que nos hemos acercado al Señor, ya no son esas las prioridades, ya no es el acumular, ya no estamos haciendo tesoro en la tierra, ya no es qué tradición seguimos. Hay gente que desea conocer el Evangelio, pero por no romper la tradición de sus padres, se apegan. Hay personas que les he escuchado que estando enfermas y que están ya preparándose para su partida, están preocupados: ¿y a quién le dejo mis gallinas? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a pasar con mi casita? Y entonces están apegados a esas cosas. Jesús explicó: los hijos de este siglo tienen estas prioridades, pero los hijos de la resurrección cambian sus prioridades, ni se casan ni se dan en casamiento. De hecho, en otro texto dice que para los hijos de la resurrección el reino de Dios y su justicia es primero. Primero es el reino de Dios y su justicia. Necesitas aprender a vivir ese desapego de las cosas y de enfocarte. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros ponemos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo a la diestra. Nuestras prioridades han cambiado. Nuestra prioridad ya no es nuestros intereses particulares. Nos esforzamos por las cosas espirituales. Nuestra prioridad no es el acumular, sino que ayudamos a otros y podemos entonces deshacernos de algo que nos está sobrando, sea ropa, sea alimento, y compartimos con otros, porque nuestras prioridades han cambiado. Y ya entonces los hijos de la resurrección, dice Jesús, no tienen su preocupación como los hijos de este siglo. Ahora, hay una segunda verdad a la cual se refiere Jesús en su respuesta, y lo dice en el verso 35. Los hijos de la resurrección son tenidos por dignos, dice el verso 35. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, les llama de esa manera, hijos que son dignos. ¿Y por qué Jesús habla de esa dignidad o de ser tenidos por dignos? Porque hemos sido perdonados de nuestros pecados, porque estamos viviendo una vida transformada, porque nuestra vida fue comprada a precio de la obra de Jesús. Somos llamados dignos por la Escritura porque estamos en un proceso que nos prepara para la eternidad. Somos tenidos por dignos porque hacemos parte de la iglesia del Señor. Y debemos guardar nuestra dignidad, no debemos perderla. El creyente debe saber que es un hijo de la resurrección y que ha sido tenido por digno, que tiene asegurado su destino eterno, pero que mientras vive en la tierra debe tener una vida digna. Debemos actuar como es digno del Señor, dice el apóstol Pablo, que actuemos y que vivamos como es digno del Señor. Y Jesús en su respuesta habló acerca de los que son tenidos por dignos. Si usted ha sido perdonado en sus pecados, usted es una persona digna. Si usted ha sido sacado de la esclavitud de Egipto, si usted está viviendo un proceso de transformación, si sobre su vida fue colocada la presencia del Espíritu Santo, si usted día tras día busca al Señor, busca su palabra, está viviendo y mantiene una vida digna, y no debe cambiar absolutamente por ninguna otra cosa esa dignidad, debe guardar su dignidad. Cuando el hijo de la parábola de los dos hijos quiso recibir los bienes e irse fuera de casa, una de las cosas que perdió fue su dignidad. Y después reaccionó y se dio cuenta que la dignidad que había perdido
la tenían mejor los mismos trabajadores y entonces quiso regresar para pedirle al padre volverle como un trabajador. Pero el padre, en su amor y en su misericordia, lo regresó a su dignidad de hijo, con el anillo, con el vestuario, con el calzado y con el sacrificio de aquel becerro gordo. Así que Jesús ha muerto en la cruz para hacernos hijos de la resurrección y para darnos dignidad. Y porque tienes esa dignidad de hijo de Dios, no vale la pena que malgastes tu vida en el vicio. Y porque tienes la dignidad del hijo de Dios, no vale la pena que tú desgastes tu vida en lo que hacías antes. El alcohol, el cigarrillo, las drogas, lo que dejaste, porque ahora tienes dignidad, porque tus prioridades han cambiado. Los hijos de este siglo se casan, se dan en casamiento, pero los que son tenidos por dignos, los que están en ese proceso hacia la eternidad, entonces tenemos otras prioridades. Y en tercer lugar, en la respuesta de Jesús, dice algo muy interesante el verso 36. Porque no pueden ya morir. Qué expresión tan interesante. Los hijos de la resurrección no mueren más. Escuche esto, es bien interesante. La Escritura habla acerca de la muerte espiritual. Jesús dice, porque pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Aquí hay varias palabras interesantes. No pueden morir más, son iguales a los ángeles, son hijos de Dios, son hijos de la resurrección. Es interesante. El salmista en uno de los salmos dice, exaltando al Señor, que el Señor es maravilloso y se pregunta, ¿quién es el hombre para que lo visites, para que lo hayas hecho poco menor que los ángeles y para que lo vistas de tanta gloria? Jesús habla acerca de ese salmo o hace referencia al llamarnos hijos de la resurrección iguales a los ángeles. Tenemos una eternidad, tenemos un destino ya establecido. Somos vistos como hijos de Dios, como ángeles, como hijos de la resurrección. Ya no habrá más muerte que nos separe de Dios. Si va a ocurrir una muerte física, en lugar de perder, tendríamos ganancia, porque la muerte nos uniría más a Dios por la eternidad. No mueren, sino que vivimos de manera eterna. Y dice la explicación final, ¿por qué le llama a Moisés Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, si ya ellos no estaban, si no es Dios de muertos? Porque habían ellos experimentado el que no morirían más, sino que habían sido transformados. Así que es interesante. Cada creyente que parte confiando en el Señor, es hijo de la resurrección, ya no va a morir más. La muerte no nos separa de Dios. Estuvimos muertos espiritualmente, pero de allí el Señor nos sacó. Como fue llamado Lázaro de la tumba, el Señor nos llamó para que ahora viviéramos, para que ya no estemos muertos. El apóstol Pablo dice que estábamos muertos y en delitos y pecados, pero que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Usted ha recibido la vida de Cristo. Usted recibió el ADN de Jesús para que ya no pueda morir más, sino que viva para Dios por la eternidad. En la muerte física será apenas un paso definitivo hacia la eternidad. Por eso no debe temer. No tema al contagio, no tema la enfermedad, no tema. Jesús dijo, no teman a los que pueden matar el cuerpo. Podrían temer más bien al que puede destruirlos en el infierno. Y debemos temer el nombre del Señor, porque su juicio podría alejarnos definitivamente de Él. Pero en esta escritura, el Señor le responde a aquellos que no creen en la resurrección y que les da evidencias con la misma citación que ellos hacen. Ellos hablan de Moisés y les demuestra cómo Moisés citó y habló acerca del Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac. Ya no existían ellos, pero les sigue llamando el Dios de ellos, y Dios no es Dios de muertos, porque Abraham, Isaac, Jacob son hijos de la resurrección, han sido levantados para la eternidad, ya no pueden morir más, ya fueron transformados porque sus prioridades fueron cambiadas. Oro en esta mañana que usted pueda comprender esta palabra, guardar su dignidad,
hacerse un hijo de Dios donde sus prioridades son el reino de Dios y su justicia, y caminar en los caminos y en la voluntad del Señor. Permita a Dios y al Espíritu Santo transformarle de manera completa y continuar ese proceso. Como dice la Escritura, aquel que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesús. Y eso quiere hacer el Señor con tu vida, perfeccionar. No vayas a distraer, a dañar tu dignidad como hijo de Dios, como los ángeles, como hijos de resurrección, sino que continúes caminando en la voluntad del Señor. Presenta tu vida, dedícate al Señor y mantente en sus caminos. Oro para que el Señor nos bendiga en esta mañana. Gracias, Dios, por tu palabra y por tu verdad, a través de las cuales somos enfocados y dirigidos, cómo nuestras prioridades han cambiado, cómo estamos en una dignidad que nos conduce hacia la vida eterna. Ayúdanos, Señor, y obran aquellos que necesitan cambiar sus prioridades, que necesitan experimentar el amor de Dios y que necesitan conocer a Jesús para seguirle, para ser como Él. Te alabamos y te bendecimos y encomendamos en tus manos nuestras vidas y te pedimos por aquellos que en esta mañana, a través de esta palabra, son motivados a que sus vidas sean transformadas, perdonadas, renovadas, y necesitan esa experiencia de caminar hacia la eternidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la bendición de Dios sea sobre su vida y que usted pueda seguir creciendo en los caminos del Señor. Si necesita ayuda para su discipulado, contáctenos a través de las diferentes redes y medios que tenemos para brindarle el discipulado. Dios le bendiga. Gracias por ver nuestra transmisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más información.